Gracias, presidente. Este es un proyecto crucial realmente para el momento que vive el país, de tantas afugias, sobre todo a nivel territorial. Las regiones que todos aquí representamos se quejan con razón de la pérdida de recursos sistemático, del centralismo y de la centralización cada vez mayor de recursos. Y el SGP es sin duda la bolsa más importante de transferencia a recursos regionales para cubrir necesidades fundamentales. Como bien lo ha dicho el senador Navarro, el SGP no solamente está perdiendo valor en términos reales, digamos, es que el crecimiento en términos nominales fue del 0.5%, mientras que la inflación es casi el 4%. Luego perdió 3.5 puntos de valor, digamos, real el SGP. Eso pues es lo elemental, me parece que es lo que propone el senador Navarro, pues que al menos se equipare a la inflación, pues porque de lo contrario realmente hay una pérdida real de recursos para las regiones. Yo, sin embargo, creo que la discusión que plantea en buena hora el senador Navarro debe ir más allá. Como ustedes saben, senador Enríquez Maya, Manuelito, el gobierno tenía por norma que aprobó este Congreso que presentar una reforma al Sistema General de Participaciones este año, que se vencía el proceso de transición que aprobó el gobierno en el año 2007. No lo ha hecho evadiendo un mandato legal. Entonces yo creo que ya que en buena hora se radica este proyecto, el Congreso debe tomar la iniciativa que el gobierno no está haciendo. Es decir, no solamente salvaguardar lo elemental, pues que es que el SGP no pierda valor real por la vía de que sus incrementos sean inferiores a la inflación, sino asegurarnos que la base del SGP en adelante será mayor, y será mayor por dos vías, que es lo que proponen mis proposiciones. Por un lado, porque en promedio hoy el SGP representa más o menos el 26%, de los ingresos corrientes de la nación, en múltiples debates que hemos hecho en este Congreso, para cubrir, como bien dijo el senador Navarro, hoy, lo digo con toda claridad, no hay con qué pagarle a los maestros de Colombia, si no se sube más allá de la inflación el SGP, hoy, este año. Entonces, y además no se está cubriendo ni la ampliación de cobertura de educación básica, ni mucho menos la Ley General de Educación, que prevé que el preescolar, o la Ley de Primera Infancia que aquí aprobamos, que esos dos temas, preescolar y primera infancia, también deben empezar a cofinanciarse vía SGP. Nosotros hemos hecho varios cálculos de qué es lo mínimo que se requeriría para cubrir, junto con el ICBF, esas nuevas demandas. Y el SGP debería subir por lo menos del 26 al 33% de los ingresos de la nación, es decir, un tercio, que 1 de cada 3 pesos que recaude el gobierno nacional se vayan a SGP. Eso es lo primero. Lo segundo es que hoy hay, en relación con primera infancia, doctora Doris Clemencia Alexander, una cosa que es infame con los niños de Colombia, porque lo que dice la norma del SGP actual es que solo si la economía crece por encima del 4%, una porción de ese mayor crecimiento va a financiar primera infancia. Entonces, si la economía no crece, de malas los niños, pues, porque para ellos no hay recursos fijos dentro del SGP. Hay recursos vía presupuesto general de la nación, pero no hay recursos fijos vía SGP. Yo creo que con todo el debate que hemos dado aquí en este Congreso sobre primera infancia, sobre violación de los derechos de los niños, etcétera, pues ya que tenemos la oportunidad, hagamos la tarea completa. Y la segunda modificación que yo propongo es que se incorpore primera infancia como parte de la bolsa del SGP con mayores recursos, no solamente recursos, digamos, dependiendo de si la economía crece o no, sino siempre 1 de cada 3 pesos de los ingresos corrientes de la nación deberían ir al SGP para cubrir las mayores necesidades en educación que no se están cubriendo, y en particular las mayores inversiones requeridas en primera infancia. De manera que, digamos, ya que el gobierno nacional no está haciendo la tarea y nosotros con la buena iniciativa del senador Navarro tenemos la oportunidad de empezar a hacerla, yo creo que planteémosle al Congreso, es mi propuesta, la reforma completa, es decir, que el SGP no pierda valor por la inflación nunca, primer punto, que el SGP crezca en su base del 26 al 33% de los ingresos corrientes de la nación, y tercero, que el SGP incluya
el tema de primera infancia, para que haya un recurso local de cofinanciación con el ICBF que nos asegure ampliación de cobertura y mejoramiento de calidad. Esas serían. Ahora bien, lo que sí estamos preservando es que efectivamente, sería el cuarto cambio, cuando la economía crezca por encima del 4%, el SGP general, no solamente para primera infancia, recibe unos recursos adicionales a la base. Eso sí, claro, si la economía crece suficientemente bien, parte de ese mayor crecimiento va al SGP general, a financiar lo general. Sujeto solamente al año, para que no se cree pues una inercia que el Estado no pueda sostener, sujeto solamente al año en el que efectivamente se da ese crecimiento. No como una cosa fija y sostenida, porque pues nadie puede asegurar que la economía va a seguir creciendo 4% al año. Entonces, yo quisiera proponerles, aprobemos el texto como viene. De hecho, la ponencia, por un acuerdo que tengo con el senador Navarro, la ponencia viene para que aprobemos el texto tal cual viene, es decir, haciendo lo mínimo, pues, que es no dejando que el SGP pierda valor por la inflación. Las otras proposiciones son modificatorias de ese texto inicial, para que lo demos como un debate adicional, pero yo sí le propongo al Congreso, ya que el gobierno no ha hecho la tarea, y nosotros vamos a empezar entonces este debate, démoslo completo, que ni pierda valor por la inflación, que tenga una mayor base presupuestal del 26 al 33%, que en caso de que la economía crezca por encima del 4% en un año, un porcentaje de ese mayor valor del crecimiento de la economía pase al SGP general. Y cuarto, que se incorpore primera infancia, que es una obligación que aquí prometimos honrar, digamos, cuando aprobamos la ley de primera infancia, que es una de esas pocas leyes que ha pasado en el Congreso por unanimidad. Entonces le sugeriría debatir y aprobar el texto como viene inicialmente y luego las otras propuestas, para que ese sea el mínimo de la discusión, francamente. Yo sí preferiría que ese fuera el mínimo de la discusión. Uno es aditivo al artículo 357, que es el que propone modificar el senador Navarro. ¿Aditivo en qué sentido? En el sentido de que además de que no pierda valor por la inflación, en caso de que la economía crezca al 4% o ese mayor valor se refleje en crecimiento general del SGP. Esa es la modificativa. Y la otra es, las otras dos son de la modificación al 356, que es en el que se dice a qué se destinan los recursos para incluir primera infancia. Y en el 357 queda también la modificación de la base, que la base no sea el 26 sino el 33. Con esas apreciaciones les propondría, señor presidente, que avancemos en esa dirección, aprobar la ponencia como viene, que es el texto como viene, y luego que discutamos y debatamos y ojalá aprobemos las proposiciones si hay lugar a ello.